Muy bien, entonces empecemos con el resumen de las noticias en el plano nacional. La primera noticia, pues sin lugar a dudas, sin desconocer que es de una enorme importancia la forma como el gobierno del presidente Gustavo Petro está enfrentando la emergencia invernal y, y todas las acciones que ha desarrollado, sobre lo cual informaremos en segundo lugar. Pues queremos destacar esta información de la agresión que perpetró el señor Miguel Polo Polo, representante de la Cámara de la extrema derecha. Se hizo elegir por las comunidades afrodescendientes, pero en realidad es un alfil, es un mandadero de la extrema derecha y protagonizó un hecho realmente infame, repudiable, detestable, cómo fue el de agredir a las víctimas de los llamados falsos positivos, que en realidad fueron crímenes de Estado. Nosotros, tan pronto se produjo esto a principios de semana, escribimos este trino en el que dijimos: la agresión del politiquero Polo Polo a las madres de Soacha es expresión de la brutalidad de los fascistas que niegan los miles de crímenes de Estado cometidos en los gobiernos del uribismo, documentados y con autores reconocidos. Su acto infame merece sanción social y penal, y también sanción en el Congreso de la República, ¿no? Donde descaradamente hay personajes que lo defienden a capa y espada, pues conservadores y gente del uribismo. Pero ha habido una gran reacción nacional, porque este personaje, este representante que nos cuesta al bolsillo de todos los colombianos más de 48 millones de pesos mensuales, imagínense, no se le conoce ningún proyecto de ley, él lo único que hace es oponerse a rajatabla a cualquier proyecto en beneficio del pueblo presentado por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Eso hace este señor Polo Polo. Agredir constantemente la memoria de las víctimas es, como se denomina en el ejercicio de la política, un negacionista, es decir, niega a rajatabla, sin ningún estudio, sin ninguna sustentación, sin argumentación, los crímenes de Estado. ¿Por qué? Porque fueron cometidos por aquellos a los que él defiende, que es la extrema derecha de este país, que es el uribismo. Y entonces este señor se ha convertido en un negacionista de todo lo que ha sido la actuación del establecimiento oligárquico contra el pueblo colombiano, la violencia ejercida, los crímenes de Estado. Y no son solamente 6.402, como ha documentado la JED. Es que la JED, señor Polo Polo, es la que ha documentado, ¿no? La Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, es la que ha documentado. Y con centenares, yo diría que miles y miles de testimonios de militares de todos los rangos, desde los más bajos hasta los más altos, hasta el generalato, que han confesado los crímenes de Estado denominados falsos positivos, que no eran otra cosa que disfrazar a gente inocente que llevaban encamionados al monte para asesinarlos y presentarlos como guerrilleros dados de baja, entre comillas, falsos positivos, que no son otra cosa que crímenes de Estado. Pues esto fue lo que agredió esa memoria que reivindicaban las madres. Vamos a poner allí inicialmente ahora hay un trino muy interesante de un señor que expresa su dolor, y también está la explicación que hace Rodrigo Rivera, la explicación jurídica. Dice María Angélica, Ángela María Robledo, muy interesante la explicación de Guillermo Rivera, quien es embajador en Brasil, sobre el comportamiento del señor Polo de cara a las madres cuyos hijos fueron asesinados por integrantes del ejército. Este señor violó la ley 1448. ¿Qué dice la ley 1448? Pues esta ley lo que plantea es que caracteriza quiénes son las víctimas, que se les debe respetar y se les debe reivindicar. Plantea que igualmente en el artículo 8 que las personas, los descendientes de las víctimas, de los asesinados,
son también víctimas, por eso las madres son también víctimas en primer grado de consanguinidad, y plantea que es un delito atentar contra la memoria y la reivindicación de las víctimas. Y esa explicación la da Rodrigo Rivera en este breve video. Se han expresado diversas opiniones sobre el comportamiento del representante Miguel Polo Polo, la mayoría de ellas desde el punto de vista político y ético. En mi condición de coautor de la Ley de Víctimas, yo quisiera hacer un planteamiento sobre lo que considero son las consecuencias legales de su comportamiento. La Ley 1448, más conocida como la Ley de Víctimas, estableció en su artículo 3 a quienes se considera víctimas y señaló al respecto que lo serán todas aquellas personas que hayan sufrido un menoscabo en sus derechos como consecuencia de las infracciones al derecho internacional humanitario o a la violación de las normas que establece el derecho internacional de los derechos humanos. Y agregó que también serán víctimas aquellas personas que tengan un vínculo familiar en primer grado de consanguinidad. Por lo tanto, las madres de las víctimas también son consideradas víctimas. El artículo 4 enumeró los principios rectores de la Ley 1448 y el primero de ellos es la dignidad humana y estableció que las víctimas deberán ser tratadas con humanidad. Y a su vez, el artículo 178 definió los deberes de los servidores públicos frente a las víctimas. Y uno de esos deberes es tratar con humanidad a las víctimas del conflicto armado. El comportamiento del congresista en mención, a mi modo de ver, es claramente una violación de este deber que tenemos los servidores públicos de tratar con humanidad a las víctimas. Y las madres de quienes fueron víctimas de los falsos positivos también son víctimas. Por lo tanto, estamos frente a una violación de una obligación que tenemos los servidores públicos. Queda para una investigación de la Procuraduría, para una investigación también de la Corte Suprema de Justicia, porque es un discurso de odio y el discurso de odio es un delito. Eso que hizo es un delito. La Fundación Paz y Reconciliación también produjo un pronunciamiento. Recordamos uno de los episodios más escabrosos de la historia del país y sobre el que Polo se ha burlado, dice la fundación. Entonces, son unas píldoras que ellos dan a conocer, píldoras para la memoria. No seas un Polo, conoce la historia de las madres de los falsos positivos y su incansable lucha por la verdad. Mafapo es la asociación de madres, esposas, hijas y hermanas que buscan justicia por sus seres queridos. Estas mujeres no se rinden en su lucha contra el olvido. Estas son píldoras que da a conocer la Fundación Paz y Reconciliación. El caso de los falsos positivos, entre el año 2006 y 2009, bajo el mandato de Álvaro Uribe, 19 jóvenes fueron llevados de Soacha a Bogotá a Ocaña, engañados con promesas de trabajo. Allí el ejército los asesinó y los presentó como guerrilleros en combate. Y así miles y miles de jóvenes. Estos no fueron los únicos casos. Lo que pasa es que hace referencia a los 19 casos de los jóvenes de Soacha. Y estos asesinatos son los que dieron origen a las madres de Soacha, que fueron quienes hicieron un acto de reivindicación de la memoria de sus hijos en una de las plazoletas del Congreso de la República, que fue a donde llegó el señor Polo
a echar en un saco de basura, una cosa absolutamente indignante, repudiable, mensaje solo típico de quien profesa comportamientos fascistas, es decir, de desprecio a la dignidad humana y mensajes violentos, echarlo en un saco de basura. Hasta la persona que le ayudó a este personaje a ser semejante a adefesio se ha arrepentido y dicen que ha presentado disculpas. También dice este pronunciamiento que uno de los capítulos más oscuros de la guerra ha sido el de que a estos jóvenes les colocaron uniformes y botas de caucho montando una farsa para inflar las cifras de bajas en combate. ¿Cómo puede el país sanar sin verdad? Y esta es la verdad que reivindican las madres de Soacha. La voz de una madre valiente, dice esta serie pedagógica de la Fundación Pares. Jacqueline Castillo, madre de una de las víctimas, enfrentó al general Mario Montoya en el 2018 exigiendo que cuente toda la verdad sobre estos crímenes. Gracias a su lucha, muchos soldados y oficiales han sido llevados a la justicia, pero las madres de falsos positivos, que es Mafapo traduce madres de falsos positivos, aún esperan respuestas completas. Bien, estamos entonces en presencia no de cualquier arbitrariedad, no de cualquier agresión, de una agresión montada en el mensaje de odio, en el discurso negacionista de una persona de ultraderecha, que en el envalentonamiento que le da el ser congresista, que como digo, pagamos todos los colombianos 48 millones de pesos mensuales, ha creído que puede violar la ley cuantas veces le venga en gana y cometer estos actos de violencia simbólica y de discurso de odio, que es muy grave y es un delito. La Comisión Colombiana de Juristas también se pronunció, dijo: rechazamos los recientes actos protagonizados por el representante de la Cámara, Miguel Polo Polo, quien dañó y saboteó los símbolos que estaban dispuestos en la Plaza Núñez, una de las plazas interiores del Congreso de la República, en el contexto de un acto de memoria en homenaje a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales. También se han difundido pronunciamientos directamente de las madres falsos positivos de Colombia, que como decíamos tiene su sigla como Mafapo, y están convocando a un gran plantón mañana domingo 17 de noviembre. Y como pueden ver ustedes allí, el mensaje dice: trae tu bota, por un orden justo trae tu bota. Domingo 17 de noviembre de 3:30 a 5:30 p.m. Con botas decoradas llenaremos la Plaza de Bolívar en honor a las víctimas de los asesinatos extrajudiciales conocidos como falsos positivos. No más abusos, trae tu bota. ¿Y por qué las botas? Pues porque se han convertido en el símbolo, que fue lo que este personaje generador de odio y de comportamientos fascistas, y que después armó un show en el Congreso creyendo que tiene todo el derecho de ir allá a insultar a las víctimas. Este señor Polo Polo cogió las botas que han puesto como un acto de reivindicación, botas decoradas por las madres y puestas en la Plaza de Núñez, y las echó en un talego, en un saco de basura. Una agresión infame. Pues ante esto se convoca este plantón, y el senador Iván Cepeda también está convocando para el lunes, a un gran acto de reivindicación de la memoria de las víctimas y a presentar la denuncia penal correspondiente ante la Fiscalía. Dice el senador Iván Cepeda: anunció que presentaré denuncia penal y queja disciplinaria en contra del representante de la Cámara, Miguel Polo Polo, por la presunta comisión de los delitos de hostigamiento y actos de discriminación agravados por la afrenta que el día de hoy, o sea, el lunes que se cometió esto, cometió contra las madres de Soacha en el homenaje que hacían en memoria de sus hijos, víctimas de los mal llamados falsos positivos en el Congreso de la República. De modo que
el senador también ha planteado en un video que ha circulado profusamente que este no se trata de cualquier agresión, ¿no? Se trata de un hecho muy grave que no se puede dejar pasar por alto porque este señor insulta, vitupera, ¿no? Ejerce mensaje de odio contra la vicepresidenta, contra el presidente todas las veces que le da la gana, contra todo el campo alternativo, de modo que según el senador Iván Cepeda, pues es la hora de que haya una verdadera investigación. Lamentablemente las investigaciones que se han hecho, pues siempre lo han exonerado, porque ya sabemos cómo actúan aquí los órganos encargados, ¿no? El Consejo de Estado, la Corte Suprema, etcétera, etcétera. Finalmente dice Iván Cepeda, invito a la ciudadanía a acompañarnos a la Corte Suprema de Justicia, calle 73, número 1083, el lunes 18 de noviembre a las 9 de la mañana a radicar junto a Mafapo, que es la sigla de Madres de Falsos Positivos, la denuncia penal contra el representante Polo Polo. Este es un acto de desagravio a las víctimas de los mal llamados falsos positivos. Bueno, la segunda noticia que destacamos, que por estar de segunda no significa que sea muy importante, es incluso más importante que las bestialidades de este sujeto, este señor Polo Polo, pero por la gravedad queríamos ponerla iniciando esta sección. La segunda noticia es la de la ola invernal, en la que el gobierno del presidente Gustavo Petro pues viene actuando de manera oportuna, frentera. El presidente se ha movilizado al Chocó y se ha movilizado a La Guajira, dos de las regiones del país más afectadas. En el Chocó dijo que para la atención de los damnificados y reubicaciones por emergencia climática, el gobierno calcula que se requiere inicialmente, perdón, 1.700.000 millones de pesos, pero dijo que es urgente, primero, establecer todos los mecanismos para que esa plata que sale vía urgencia, sin licitaciones, no vaya a ser objeto de corrupción, como ocurrió con la plata para las emergencias en el gobierno Santos en Mocoa, ¿recuerdan? En el año 2017. Y como ocurrió en el gobierno Duque para las famosas casas de 600 millones que hoy están todas destartaladas y destruidas y no costaban ni 50 millones en Providencia, en el gobierno de Iván Duque. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan eso? Pues esa plata se fue en corrupción. Y después inflaron los costos de lo que estaban haciendo y no hicieron nada. Y ya conocemos los antecedentes de dos personajes lamentablemente infiltrados en el gobierno del presidente Petro, el señor Schneider y el señor López, ¿no? Que pues desacreditaron a la unidad de gestión de riesgos y se encuentran hoy sometidos a un proceso penal pedido por el propio presidente por desfalcar los recursos, precisamente también para La Guajira y otras regiones del país. Escuchemos lo que planteó el presidente Gustavo Petro. Bueno, había un trino allí. Luego visitó el presidente al sector, al corregimiento de Nazaret en La Guajira. Allí estuvo reunido con las comunidades. Tenemos también un trino. Tampoco. Bueno, ahí estaban en la guía, estaban los dos trinos. Y dijo, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres confirmó el reporte de 18 inundaciones y más de 3.000 familias afectadas por las lluvias en el departamento de La Guajira. Dijo también que en el corregimiento de Nazaret permanece incomunicado y presenta desabastecimiento de alimentos a causa de la emergencia climática. Pero el presidente estuvo allí con las comunidades, se reunió con ellas. Eso es en el Chocó, esto que estamos viendo es del Chocó. Estamos en La Guajira. Y expresó la solidaridad con las comunidades, recorrió esta zona y estuvo allí con sus ministros. Estuvo con sus ministros. Dijo, por ejemplo, que los hospitales
o el hospital para la zona está atrasado, aunque se giraron los recursos, y le pidió al ministro de Salud, que estuvo con él allí en la gira, que interviniera. Y según ha trascendido, otros dineros ya desembolsados para otros hospitales en La Guajira tampoco están siendo invertidos. O sea, esto requiere de la atención directa del presidente de la República, o si no, los corruptos infiltrados van a seguir haciendo fiestas, ¿no? Y el presidente alertó, bueno, ¿qué está pasando con el hospital para el cual ya se giraron los recursos? Lo dijo en esta intervención allí cuando estaba con las comunidades que lo recibieron de manera muy cariñosa, muy amorosa. Pero allí dijo, bueno, ¿qué está pasando? El hospital ya debería estar listo, los proyectos de salud, de educación ya deberían estar en marcha. O sea, lo que está ocurriendo es que él va a las regiones, hizo un trabajo de emergencia a principios de año muy importante en la Guajira para atender los graves problemas de salud, de educación, de agua en la Guajira, pero le tumbaron los decretos legislativos. Se los tumbó la Corte Constitucional. La Corte Constitucional una vez dijo que había que atender de emergencia a la Guajira, y cuando el presidente va y la atiende de emergencia, le tumba los decretos. Eso es golpismo. Eso es lawfare. Una enorme contrariedad, ¿no? Decretan emergencia constitucional para la Guajira, y cuando el gobierno va y atiende, eso fue hace varios meses que hizo un gobierno en la Guajira, le tumban los decretos legislativos de la emergencia social y económica allí. De modo que por eso el presidente está atendiendo directamente a las víctimas de la ola invernal en el Chocó y en la Guajira, pero está alertando con que se deben implementar los mecanismos de control para que los corruptos de siempre, que vienen desde los gobiernos anteriores, no vayan a desfalcar los recursos. Y en ese sentido es importante también tener en cuenta lo que se está haciendo en un guía que destacó la ministra de Vivienda, Elga María Rivas, quien dijo que, quien mostró las obras que están haciendo para solucionar problemas de personas afectadas en un guía. Dijo la ministra Elga María Rivas Ardila, como ministra de Vivienda le envía al presidente Petro la foto de una de las viviendas de interés cultural que entregamos en el corregimiento de Tanela, en el municipio de Unguía, en Chocó. Son unas casas bellas con una arquitectura acorde con el contexto étnico y cultural. Y esas casas, muy bien hechas y de acuerdo, como dice ella, con el contexto técnico y cultural, pues entonces empezaron a decir los medios de la oligarquía que eran falsas. Ahí están las casas. Esa es la obra que ha realizado el gobierno teniendo en cuenta la cultura, la idiosincrasia, las características de la vivienda de las comunidades en Unguía. Y el presidente Petro también se pronunció en relación con estas casas, desmintiendo a los medios de las élites. Y también la gente de Unguía se pronunció. Tenemos un trino por ahí con un audio de la comunidad de Unguía pronunciándose. ¿Ah? Dignidad, así debe ser la palabra que resuma toda la política pública para superar la pobreza. Bien, presidente Petro también rechazó la forma como querían desvirtuar estas obras, que son de verdad, que son verdaderas, en la media, en la prensa de las élites. La cuarta noticia es que, bueno, salió exonerado después de 20 años. Después de 20 años salió. No. Después de 20 años salió exonerado Santiago Uribe por un juez del circuito de Antioquia. Después de 20 años, por el caso de los 12 apóstoles. Ya se anuncian la apelación ante el Tribunal Superior de Justicia en Antioquia. La quinta noticia es que Álvaro Leiva, mientras exoneran al hermano de Uribe, a Álvaro Leiva, por oponerse a un contrato sumamente cuestionado,
lo sancionan. La policía política de las élites, la Procuraduría, sancionó a Álvaro Leiva por oponerse a un contrato considerado leonino de expedición de pasaportes y lo inhabilitaron por 10 años. Imagínense ustedes, 10 años, dice el presidente Gustavo Petro. Me ha tocado mostrar a la opinión pública el desastre que representa para un país que una empresa privada busque controlar los datos privados de la ciudadanía y que además tenga el manejo de los escrutinios electorales, como es Thomas Angrec. No me gustó para nada que lo que pasó en la Cancillería, donde iban a premiar una empresa con un pliego de licitación sastre, con el que esa empresa siempre gana. Lo mismo ha sucedido en la registraduría con la misma empresa. Mi crítica a ella me atrae la oposición del registrador Vega y de mi anterior amigo Benjamín, hoy firmante de la defesio del Consejo Nacional Electoral. Imagínense cómo fijar posiciones radicales en defensa de la moral pública le trae al presidente incluso traiciones, ¿no? Y toda esta ofensiva de la derecha. Pero lo que ha hecho la procuradora con Álvaro Leiva es un acto de inmensa injusticia, agrega el presidente. Ha inhabilitado políticamente a Álvaro Leiva con una sanción de pérdida de sus derechos políticos a perpetuidad. Eso es un choque de frente contra la Convención Americana de Derechos Humanos, que prohíbe taxativamente a las autoridades administrativas quitar derechos políticos. Que un administrador sin ser juez quite derechos políticos solo es propio de las dictaduras, no de la democracia. Con el cambio de doctrina del Consejo de Estado tenemos un poder judicial que respalda a la procuradora en el camino de destruir la Convención Americana de Derechos Humanos en contra de sentencias de la Corte Interamericana a la que se le quiere quitar la fuerza de sus sentencias, porque todas van a garantizar derechos fundamentales del pueblo. Se debilita así la justicia y se hace trizas la paz, que es la consigna de las extremas derechas, que solo pueden crecer y anhelan dictaduras y violencias. Colombia no necesita disminuir su democracia, sino ampliarla para alcanzar libertad, paz y democracia. Gravísimo pues lo que acaba de ocurrir con este acto de venganza y de injusticia contra el ex canciller Álvaro Leiva Durar por oponerse a una contratación leonina nefasta impuesta por las hegemonías allí para el negocio de esta transnacional, y se opuso a ella y mire lo que ha ocurrido. Después dicen que no hay lawfare, que no hay golpe blando, que no hay persecución contra los funcionarios del cambio. Ahí está expresado claramente un funcionario que con dignidad se opone a un contrato leonino, dañino, y es sancionado e inhabilitado por 10 años, ¿no? Más claro no canta un gallo. La sexta noticia es que en la Universidad de Antioquia continúa la crisis y hay movilización de los estudiantes. Tenemos un trino allí. El presidente dijo en respuesta a una congresista que, como siempre, tergiversa todo lo que hace el gobierno, dice: mi estimada parlamentaria, antes de criticar, mire los datos. En la Universidad de Antioquia está siendo prácticamente sostenida por la nación. Alguien decía que no estaban llegando los aportes del gobierno nacional, por el contrario. Es la gobernación de Antioquia y la alcaldía de Medellín las que no aportan lo que deberían aportar para el sostenimiento de la Universidad de Antioquia, que es la segunda universidad del país en número de estudiantes y de profesores. Dice el presidente: la caída drástica de la contratación de la universidad por los gobiernos de Antioquia y Medellín, lo que ha desplomado el equilibrio financiero de la universidad. Se repiten ciertas mentalidades fascistas. Con eso, el presidente caracteriza muy bien. Se repiten ciertas mentalidades fascistas, aquello gritado por la Universidad de Salamanca, aquello gritado en la Universidad de Salamanca, en España, por los camisas azules de los franquistas. Que muera la inteligencia, gritaban, que es una de las frases nefastas, pues, del fascismo, que es el falangismo del franquismo español. El gobierno nacional no dejará sola a la juventud popular en Antioquia y hubo grandes movilizaciones a
para repudiar la actitud del gobernador y del alcalde. El presidente estaba respondiendo a un trino de quién más, pues de una representante del falso centro político que es la derecha o la extrema derecha del Partido Verde. La séptima noticia, en un espacio internacional de las Naciones Unidas sobre Turismo, en la sesión 122 de la ONU Turismo, el presidente Gustavo Petro destacó que las divisas del turismo en Colombia están superando las derivadas de la producción petrolera y carbonífera. Dijo, es probable que para este año, cuando finalice, hayamos sobrepasado los 10.000 millones de dólares en turismo en Colombia, lo cual significa que sobrepasamos las divisas carboneras. Dijo el presidente, refiriéndose a la importancia del turismo para la descarbonización del país. El número de visitantes extranjeros de manera importante, con cifras de 2 dígitos de crecimiento. Es probable que para este año, cuando finalice, hayamos sobrepasado los 10.000 millones de dólares de divisas. Claro, hay un turismo que también sale de Colombia. Y al final la balanza hay que establecerla bien. Pero 10.000 millones de dólares en divisas de turismo en Colombia significa que sobrepasamos las divisas carboneras. Que el captador en términos de divisas más importante de Colombia ahora sigue siendo el petróleo, pero el segundo es el turismo. En número de visitantes extranjeros de manera importante, con cifras. El presidente Gustavo Petro, pues destacando cómo el escenario del turismo, la industria del turismo en nuestro país se ubica ya en el segundo lugar en materia de divisas y empieza a desbancar al carbón y al petróleo en su política de descarbonizar la economía del país como mecanismo para enfrentar el colapso climático. Y bueno, la octava noticia no podemos dejarla pasar, aunque ya empieza a ser vieja, es que en todo el país se generó un gran debate sobre el famoso MAS 57 de unos señores de la farsándula criolla, ¿no? Unos señores que hacen un ritmo musical que a algunos les gustará o a muchos, pero a otros nos parece un bodrio, y sobre todo porque la inmensa mayoría de las letras de estas canciones, de estos multimillonarios personajes de la farsándula criolla, son letras vulgares, sin ninguna poesía, sin ningún arte. Muchas de ellas son una propaganda de la cultura, de la pseudocultura o la subcultura traqueta de la pornografía, de la prostitución infantil, y por eso se cuestionó este denominado MAS 57, ¿no? De estos reggaetoneros que para vender por miles de millones, pues no dudan en incurrir a la apología de la pedofilia y de la pederastia y de la prostitución infantil, y fueron repudiados nacionalmente. Hay un mensaje de la directora de Bienestar Familiar en el que llama a proteger a las víctimas. Bueno, la directora de Bienestar Familiar se pronunció en relación con esto. La novena noticia es que se conoció, pues, a ver si retiramos ya pasamos a la novena. Isabel Cristina Zuleta cuestionó pues el lanzamiento. Está en pleno furor la campaña electoral de la derecha y la extrema derecha, ¿no? Entonces, la señora Vicky Dávila, directora de Semana, dicen que renunció para lanzarse como candidata presidencial. Le tocará competir con otros candidatos de la derecha, ya lo decíamos en sección anterior, con Paloma Valencia, con María Fernanda Cabal, con Miguel Uribe Turbay,
también con Germán Vargas Llera. No la tiene fácil, ¿no? Eso va a ser una pelea a palos, a dentelladas. Dice la senadora Isabel Cristina Zuleta, ¿qué experiencia tiene Vicky Ávila para dirigir un país? Además de publicar videos íntimos y dañar la reputación de otros, como periodista solo nos mostró lo que verdaderamente es correr la línea ética. Dice Isabel Cristina Zuleta, dice, es una pregunta seria. Bien, ahí dejamos la inquietud sobre la campaña electoral anticipada en la derecha y la extrema derecha. La 10ª noticia es la urgente solidaridad con el pueblo cubano. Se está impulsando desde el Comité de Amistad con el Pueblo de Cuba en Cali. Nuestra amiga Sara Palmesano nos hace llegar esta importante información. Como todos saben, pues Cuba ha sido azotada por todos los problemas que ustedes se puedan imaginar en las últimas semanas. Primero fue la crisis de su sistema eléctrico por falta de combustible, por falta de mantenimiento a sus diferentes centrales de generación eléctrica. ¿Debido a qué? Debido a un bloqueo criminal desatado por Estados Unidos y mantenido a lo largo de más de 60 años. Crisis energética que con el altruismo, la solidaridad y el esfuerzo, el sacrificio del pueblo cubano y de su gobierno lograron restablecer, sin que se presentaran pues problemas más allá de la escasez de energía y bueno, y que se dañaran muchos alimentos. Pero luego siguieron los problemas. Se presentaron 2 huracanes, el huracán Oscar y el huracán Rafael, que causó graves estragos en varias zonas de la isla. Pero la naturaleza que actúa de manera insospechada muchas veces, pues desató otro fenómeno, el de los sismos de 6,8 grados, que ha causado miles y miles de personas damnificadas. Se calcula en 34,000 las casas destruidas y toda esta cantidad de problemas en medio de una situación de dificultades extremas en materia económica y social por el bloqueo económico de Estados Unidos, que impide la llegada expedita de los hidrocarburos, que el país pueda conseguir medicamentos en el exterior, que pueda conseguir alimentos suficientes, etcétera, etcétera, etcétera. Pues lo está afrontando el pueblo cubano, y para expresar la solidaridad del pueblo colombiano, se va a realizar en el día de hoy en el Rancho de Jair un acto de solidaridad. El Rancho de Jair queda en la calle Novena número 402, barrio Los Cámbulos. Allí se va a hacer un acto de solidaridad con un aporte de 20,000 pesos por persona. Las personas que quieran expresar su solidaridad, pues llegan con sus 20,000 pesitos. Esto será, a ver si tengo el celular por acá para mirar más. Esto será recaudado, estos 20,000 pesos serán recaudados para acumularlos y enviarlos a Cuba para ayudar, para solidarizarse. A ver lo que nos dice Sara por acá. Dice, a ver, nos mandó más información. Bueno, en este acto van a participar diferentes artistas que algunos son de Cuba, van a participar allí. Dice, todo lo recogido será utilizado para comprar y enviar insumos médicos, alimentos no perecederos y donaciones a Cuba. Nos informa Sara Palmesano. Los invitamos este sábado 16 de noviembre a nuestra peña artística Pro Solidaridad con Cuba.
La hermana isla está atravesando una difícil situación tras los huracanes Oscar y Rafael, los sismos de magnitud 0,8 grados y el criminal bloqueo económico impuesto por Estados Unidos. Todo lo recogido será utilizado para comprar y enviar insumos médicos, alimentos no perecederos y donaciones a Cuba. Los esperamos, calle Novena 4102, ahí está en pantalla, aporte solidario, 20,000 pesos por persona. Perdón, y dice, más adelante contaremos con presentaciones en vivo de música tradicional cubana, con canción necesaria, música latinoamericana y nueva trova. Mayor información en los teléfonos 305-942-8172, 315-571-3193, 311-708-5118 y 310-896-1669. O en el correo electrónico estamos con cuba@gmail.com. Estamos con cuba@gmail.com. Entonces espero haber dado toda la información, porque en Periodismo Libre también levantamos, proponemos, impulsamos, auspiciamos la solidaridad con ese heroico pueblo cubano que necesita hoy más que nunca de nuestra solidaridad. Y bueno, los que puedan ir con sus 20,000 pesitos a la Peña Artística Pro Solidaridad con Cuba este sábado desde las 7 de la noche en la calle Novena 4102 del barrio Los Cámbulos en el rancho de Jair. No olviden la solidaridad con Cuba. Y bueno, otras noticias, la número 11 sería que, y no quiero dejar pasar por alto estas noticias, y es que se aprobó en el Congreso de la República una ley muy importante contra la autorización del matrimonio para menores de edad, porque nuestro código el Código Civil estaba autorizado el matrimonio para menores de 14 años. La senadora Marta Peralta dio a conocer en Telesur, en un informe que presentó una de las corresponsales de Telesur en Colombia, un testimonio dramático. Es como se presentan casos pues de niñas de las comunidades indígenas en La Guajira, que por esas tradiciones que tienen, esa idiosincrasia en muchas comunidades, las casan por decisión de sus padres, casan niñas con personas muy adultas, y revelaba el caso pues de una niña que fue obligada a casarse, una niña de 13 años con un señor de 63. ¿Qué cosa eso? Terrible. Pues esto lo prohíbe ya esta ley aprobada en el Congreso de la República. La noticia 12 es que asume un nuevo concejal en la ciudad de Cali, asume Luis Fernando Salazar en reemplazo de Mauricio Zamora. Perdió la batalla Mauricio en el Consejo de Estado, venía dando una batalla muy fuerte para que se reconociera su curul en la lista del pacto histórico. Pues no, el Consejo de Estado finalmente reconoció a Luis Fernando Salazar, a pesar de toda la argumentación de Mauricio Zamora y de los cuestionamientos. Ahora Colombia Humana está invitando a la posesión de este concejal en el cabildo local el próximo lunes. Y la noticia 13 en este resumen de noticias de Colombia es, como siempre, que Mauricio Cerezo, de la Escuela de Formación Política Germán Rojas Niño, nos anuncia que hoy tendrá a las 7 de la noche a Álvaro Moisés Ninco Daza, ex embajador en México, hablando sobre una revolución abierta al mundo, la lucha por una Colombia potencia de la vida. Allí estará este hombre muy destacado, diplomático, también afectado por decisiones de la Procuraduría. Una revolución abierta al mundo, la lucha por una Colombia potencia mundial de la vida, que se realizará esta charla a las 7 de la noche en su espacio por Zoom. El resumen de noticias de Colombia.